Hola, sean bienvenidos a un episodio más del mini podcast. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por escuchar lo que tengo que decir. Gracias también por el apoyo que muestran al mini podcast. Recuerden que pueden suscribirse y dejar todo su flujo de pensamiento y opiniones en los comentarios. Ya sé que les mencioné que antes de entrar en el tema, ya sé que les mencioné que la extensión de estos audios del mini podcast, porque precisamente de ahí viene el nombre, va a ser pequeña, pero yo creo que mientras me adapto a la plataforma, mientras le agarro el modo a la edición y todo, van a tener un poquito más de extensión, sobre todo por estas partes introductorias en las que tengo que darles un poco del contexto previo al desarrollo del tema. Pero prometo tratar de que la extensión no exceda los 20 minutos ya con la nota introductoria. Dicho eso, tengo que darles unos pequeños anuncios. El primero es que muy probablemente durante estas semanas, durante esas primeras 4 semanas a lo mejor de este mes, del mes que termina y el mes que inicia, voy a estar subiendo 1 o 2 episodios del mini podcast a la semana. Espero que sea posible en mis posibilidades de tiempo y todo. Y otro anuncio es que voy a estar a través de mi cuenta de Instagram recibiendo sus opiniones, preguntando y recibiendo y recopilando sus opiniones sobre los temas de los cuales les gustaría que hablara, de los cuales les gustaría que desarrollara un poco, que diera mi opinión, que les generara más dudas. Recuerden que todos estos episodios llevan de por medio una investigación, sí académica, pero mucho más empírica, y todo absolutamente es mi opinión. Ustedes pueden tener una muy diferente y pueden ponerla también aquí abajo en los comentarios y podemos debatir extensamente sobre una postura u otra con respeto, evidentemente. Entonces, para quienes no me siguen en Instagram, que supongo que ya me siguen porque de ahí vienen, pues síganme. Les voy a dejar de todas maneras el link de mi perfil aquí en la descripción o anclada. Bueno, ya veré cómo se los coloco, pero por ahí voy a estar preguntando sobre todo lo que ustedes quieran de lo que les hable. Hace unos días, precisamente en esta vertiente, les coloqué una encuesta en mis historias de Instagram en las que les pregunté de qué les gustaría que se hablara, se desarrollara en el siguiente episodio. La verdad es que tengo una lista interminable de temas de los que me gustaría hablar, porque siento que son temas que se deben de comenzar a poner en la mesa y de comenzar a cuestionar. Pero voy a ir por partes y en esta ocasión les puse varias opciones y realmente voy a hablar de todas las opciones que les puse. Las voy a desarrollar en un episodio, pero las encuestas y eso de preguntarles va a ser más bien para decidir un poco en el orden en el que se van a ir subiendo estos episodios del mini podcast. Porque pues de repente pasan cosas en la sociedad, pasan cosas en nuestro contexto que nos orillan a querer saber más acerca de un tema o de otro. Entonces, pues un poco para ir aportando al contexto en el que nos vamos desarrollando, en el que vamos existiendo, voy a ir colocando en ese orden los episodios. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar con el tema de hoy, que como ya lo pudieron haber visto en el título de este episodio, vamos a hablar, más bien vamos a desarrollar voy porque lo hago yo, una respuesta aproximada a la interrogante de si se debe o no, más bien si se puede o no se puede separar al arte del artista. Entonces, ya para ir adentrándonos en el tema, quiero hacerles una breve definición de arte, artista, obra, autor y decirles más o menos por dónde va a ir el enfoque que voy a mostrar en este episodio. Bueno, para quienes no saben,
yo estudio letras hispánicas en la Universidad Autónoma Metropolitana y voy a la mitad de la carrera. Pues el acercamiento que he tenido más con el arte ha sido a través de la literatura, efectivamente. Entonces el enfoque que voy a mostrar va un poco por ahí, pero esta interrogante se puede trasladar a cualquier otra arte, porque yo supongo que especulo en base a todo lo que veo y a mi investigación, que se puede dar el mismo tratamiento al arte, aunque sean artes diferentes. Entonces, sobre todo va a estar enfocado en la literatura porque es a lo que más tengo acercamiento y con lo que más estoy en contacto. Es, digamos, un poco de mi área de expertise. Entonces, ya una vez definido esto, bueno, aclarado, digamos que arte va a ser todo aquello que cree el artista. Y pues el artista a su vez va a ser el creador de todo aquello que consideremos arte. Realmente qué consideramos arte o no también podría ser un tema, o sea, ¿qué es el arte? Podría ser un tema de otro episodio y no vamos a profundizar mucho en eso. Para términos de este episodio, autor, artista, creador se va a entender como lo mismo. Y arte, obra, se va a entender también como lo mismo. Y pues en arte y en obra puede referirse a lo que sea, una novela, un cuento, un poema, una pieza teatral, un baile, dependiendo del arte que se esté hablando. Yo voy a enfocarme en la literatura, repito, pero se puede trasladar a cualquier arte. Ok, primero debemos de enfocarnos, o bueno, hablo mucho en plural, pero realmente todo quiero que sepan que es mi opinión, obviamente influenciada por el contexto y las personas con las que me rodeo, pero todo va a ser mi opinión. Debemos de plantear, ya regresando un poco al tema, ¿por qué es importante colocar sobre la mesa esta interrogante de si se debe o no, si se puede o no separar el arte del artista? Bueno, yo creo, en base a todo lo que he mirado, a todo lo que he estudiado, y con un enfoque puramente literario, que no está muy alejado de las otras artes. La verdad es que en la carrera vemos muchas artes, pero sobre todo la literatura. Entonces, en base a mi contexto, yo creo que estamos en un tiempo, en una época, en una era muy digital. Y esto conlleva que el flujo de información sea muy inmediato y muy masivo de cualquier tipo de información. Entonces estamos en una era en que la información y pasar de informar a informarse es demasiado sencillo. Entonces también estamos poniendo un poco de atención en todo eso que antes era difícil de compartir. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahora que ya tenemos más posibilidades de obtener información rápida, estamos cuestionándonos un poco de todo aquello que antes nos costaba un poco de espacio, de tiempo, encontrar gente que tuviera las mismas afinidades. Es decir, en el contexto literario estamos regresando mucho a leer a personas que escribieron antes sobre temas polémicos que son muy actuales y ponemos la lupa y enfocamos el ojo en eso específicamente. Y como ya es muy fácil encontrar información, como es muy fácil emitir una opinión y recibir opiniones a cambio, pues nos enfocamos en todos estos temas inmediatos, trascendentales. Debo de aquí hacer una aclaración importante también. La mayoría, si no es que, bueno, no la mayoría, todos los episodios van a tener sí o sí un enfoque con perspectiva de género y feminista. Entonces, la mayoría del tema que se va a hablar en cualquier episodio va a ser sobre feminismo y va a imperar el feminismo, porque aparte es algo que exploro y me gusta muchísimo día con día, entonces va a tener un gran peso el feminismo en todo lo que se hable. En la literatura, por ejemplo, en mi caso, yo regreso mucho a la
literatura escrita por mujeres, porque de años pasados, y a la literatura feminista mucho más contemporánea. Aquí pequeño contexto, en la literatura, así como en muchas otras esferas artísticas, las mujeres no tuvieron mucha participación en un gran periodo de la historia. Ahorita actualmente hay más representación, pero en un gran periodo de la historia no tuvieron mucha participación. Y si la tuvieron fue muy, muy difícil de difundir o muy, muy difícil de encontrar. Entonces, ahora que las mujeres hemos tomado terreno en esta área literaria, pues nos interesa mucho recuperar todo lo que nuestras antecesoras dijeron, explicaron, y sobre eso volver a hablar y seguir escribiendo acerca de eso. Entonces, esta interrogante, al punto al que iban, es importante y está sobre la mesa ahora porque justamente nos interesa por qué es problemático o de dónde surge o de dónde viene el querer separar al arte del artista. Bueno, dicho esto, debo de hacer también una pequeña aclaración, que es que el arte es subjetivo en muchas maneras. No nos vamos a poner a definir el arte en este episodio, pero el arte es subjetivo. La creación, la interpretación, etcétera, es subjetivo. Y pues muy, muy particular la apreciación que se le dé al arte. Con la literatura pasa lo mismo, a pesar de que es un texto que se puede leer y que se puede entender mucho mejor que, por ejemplo, una pintura o un baile. Digamos, requiere un proceso de análisis muy diferente, pero en su mayoría sencillo. Sí es subjetivo todo lo que vayamos a abstraer. El proceso de análisis mental para procesar un texto, una novela o un cuento, sobre todo si es literatura comprometida, es subjetivo. Pequeño paréntesis, la literatura comprometida en su mayoría y grosso modo es aquella que habla de temas sociales contemporáneos, pasados o futuros. Después podemos hablar más sobre la literatura comprometida. Pero bueno, entonces, hecha esta aclaración, el arte es subjetiva. ¿Y esto qué quiere decir? Vamos ya a adentrarnos más al tema para desglosar si sí se puede o no separar el arte del artista. Al final doy mi conclusión, propongo mi respuesta a este interrogante, pero recuerden que ustedes pueden hacer las suyas propias. Claro que sí. Entonces, en esta vertiente, y ya que el arte es subjetivo, muchas veces el contexto en el que se desarrolla este arte o el contexto en el que uno se desarrolla como artista es muy, muy diferente a otros contextos alrededor del mundo e incluso alrededor de nuestro propio contexto más inmediato. Es decir, no es lo mismo como yo percibo hoy una novela feminista en mis condiciones, con mis privilegios, a cómo percibe hoy una persona la misma novela feminista, una mujer afrodescendiente o africana o belga, aún con mis mismos privilegios. Los contextos sí son muy cercanos, pero son muy diferentes. Entonces, bajo este argumento, es muy fácil, no digo que intencional, pero muy fácil tocar fibras sensibles de otros contextos que a lo mejor en mi contexto no es una fibra sensible. Volviendo a este ejemplo de la novela feminista, no es lo mismo como yo voy a entender El invencible verano de Liliana, por poner un ejemplo, a cómo lo va a entender una persona, una mujer en mis mismas condiciones, en mi mismo contexto, que tenga un feminicidio cercano en su familia, o cómo lo va a entender, por ejemplo, una mujer de 60 años, o cómo lo va a entender una mujer de 27 años. Es diferente. Y de lo que se hable en ese tema, del tema que se aborde en ese libro, en esa novela feminista, en El invencible verano de Liliana, puede tocar fibras sensibles en unas personas o en otras. Por ejemplo, yo lo percibo muy así, digamos, hay el feminicidio de Liliana, por ejemplo. Yo percibo el feminicidio de Liliana sí desde un lugar de dolor, sí desde un lugar
de rabia, de enojo, de impotencia, pero no es lo mismo a cómo lo va a percibir una persona que, por ejemplo, sí tiene una hermana que fue víctima de feminicidio o que hay un feminicidio muy cercano en su familia. Y el tratamiento del tema que Cristina Rivera Garza le dio a ese tema basado en su contexto, pues es diferente al de otras mujeres, a pesar de que resuene en el mismo, en el mismo tema. Siguiendo en esa vertiente, los artistas de cualquier índole no tienen por qué darle o rendirle cuentas a nadie de por qué, cómo, cuándo y a qué horas crean el arte que crean. Más adelante contraargumento un poco este punto, pero me pareció pertinente mencionarlo para aclarar que pues no necesariamente todas las creaciones artísticas tienen que ser comprometidas. No toda la literatura que escriban todos los autores, todas las autoras, debe de ser literatura comprometida. Y está bien, porque finalmente todos podemos crear arte, que también podríamos poner en duda esa oración. Podemos hablarlo más en otro episodio más adelante. Pero bueno, ahora, contraargumentando el punto anterior, sí, cada quien es libre de crear el arte que quiera, no todo el arte debe ser arte comprometido, pero sí tenemos que tener muy claro de que el arte sí o sí es un medio de divulgación política. El arte en cualquiera de sus vertientes, literaria, artística, arquitectónica, etcétera, es un vehículo político. El arte se ha visto desde mucho tiempo atrás como una manera de expresar, de transmitir todos aquellos pensamientos, todos aquellos ideales que se tienen sobre un tema, y pues es la manera de decir y no decir al mismo tiempo todas las inconformidades, de evitar un poco como esta persecución política opresora directa. El arte siempre ha surgido como esta parte de decir lo que quiero decir sin palabras muchas veces, incluso aunque sea una obra literaria, aunque sea un texto y pondere el lenguaje, muchas veces no, pues lo que leemos no es realmente lo que leemos, ¿no? El análisis es diferente, es más complicado, es más exhausto. Entonces, el arte como medio de divulgación política, pues aunque uno no haga arte comprometido, aunque uno no haga literatura comprometida, al hacer literatura pues finalmente ya está haciendo un acto político. Y cualquier arte en general. Sobre todo creo que se puede ver en la pintura, en el mural. Cuando pensamos en arte como medio de divulgación política, yo creo que a la mayoría se nos vienen las pinturas, los murales, los dibujos, porque pues es la manera de representar todo nuestro contexto sin palabras realmente, solo mediante imágenes, mediante sensaciones, etc. Ahora, para ir ya desentrañando un poco y especulando mi respuesta a esta interrogante, debo de decir que el contexto del artista para crear el arte es muy, muy fundamental para la creación de ese arte, valga la redundancia. Es decir, absolutamente todo lo que yo como autora literaria, absolutamente todo lo que yo vaya a escribir va a estar, si no totalmente, parcialmente permeado por lo que sucede en mi contexto. Es decir, yo a lo mejor voy a escribir sobre el feminismo, pero evidentemente va a tener un peso muy importante como el tratamiento del tema que tenga el feminismo en mi contexto, en mi familia, en la universidad, con mi grupo de amigos, con mi grupo de amigos de trabajo, con mis compañeros de trabajo. Sí o sí voy a terminar escribiendo de cómo se hace el tratamiento, del tratamiento que le den a ese tema en mi contexto cercano.
Y ustedes van a decir, ¿dónde entra la literatura fantástica, maravillosa, ciencia ficción, etcétera? Y pues realmente si nos ponemos a pensar, si se ponen a analizar ese tipo de obras, siempre, aunque sean distópicas, aunque sean utópicas, aunque sean maravillosas, fantásticas, imaginativas, siempre van a tener una parte, siempre van a tener fragmentos del contexto actual del autor, sí o sí. Realmente, y recuerden que pueden poner en duda todo lo que yo digo, pueden hacer su propio debate también, con respeto, obviamente, pero absolutamente todo lo que podamos imaginar está enmarcado en todo lo que ya vivimos. Cómo yo me imagino mi vida, cómo yo me imagino la vida de las otras personas, cómo yo desarrollo una novela, aunque no sea literatura comprometida, siempre va a estar enmarcado por todo el contexto que ya existe. Todo lo que yo pueda imaginar que no existe o que existirá, está enmarcado por todo aquello que ya existe. Entonces, pues sí, el contexto del artista es fundamental para crear el arte. Y el arte que surja de ese contexto, pues va a ser muy apegado a él. En esa misma vertiente, los artistas siempre tienen una aproximación de cómo el público recibirá su arte, precisamente porque son conscientes de cómo, o por lo menos, no totalmente, pero a lo mejor sí parcialmente, del tratamiento que tiene el tema del que quieren hablar en su arte, en su contexto. Volvamos al ejemplo de la escritura. Si yo el día de hoy quisiera escribir una novela feminista, con puros personajes femeninos, etc., yo tendría primero que hacer un análisis, a lo mejor implícito y que a veces pasa por desapercibido, de qué tratamiento tiene el tema del feminismo en mi contexto. Es decir, cómo hablan mis amigas de ello, qué me dice mi mamá respecto a eso, cómo lo perciben los varones a mi alrededor, qué se dice en la universidad del feminismo, en mi área de trabajo, cómo es tratado el feminismo. Sí voy a hacer yo un análisis de cómo se trata este tema en mi contexto y en base a eso voy a escribir. Entonces, al mismo tiempo, ya voy a tener una noción de cómo se va a percibir esa novela que yo estoy escribiendo en mi contexto. Otro ejemplo, vamos a simplificarlo más. Si yo escribo esta novela feminista y el tratamiento que le dan al tema en mis círculos cercanos es, digamos, muy afectivo, digamos, en mi casa siempre me hablaron de feminismo, con mis amigas lo que impera, al hablar siempre es el feminismo. En la universidad tenemos optativas, tenemos materias que se dedican solo a hablar de feminismo. Pues ya estoy haciendo un análisis de cómo se trata el tema del feminismo en mi contexto y en base a eso yo voy a escribir. Y pues la escritura que yo dé, el tratamiento del tema que le dé al feminismo en mi novela, en mi cuento, pues va a ser bastante parecido a lo que se habla en mi contexto, porque es el área en la que tengo pues más conocimiento. Y aquí puede surgir esta duda de, ¿y cuando se quiere y no se puede dar un tratamiento diferente al que hay en mi contexto? Claro que sí se puede dar un tratamiento diferente a mi contexto. Quizá yo bajo este mismo ejemplo escriba sobre el feminismo desde una perspectiva completamente diferente a la que se trata en mi contexto. Pero aún así, para escribir desde una perspectiva completamente diferente a la que se habla en mi contexto, tuve que haber analizado primero mi contexto, lo que significa también, lo que ya trae por ende, por default, que yo sepa cómo se va a recibir en mi contexto dicho tema. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis también, ampliar el contexto. Muchas veces un contexto conlleva una nación completa, conlleva un continente completo. Es decir, voy a poner ahora otro ejemplo. La identidad del mexicano fue un tema que preocupó durante mucho tiempo a todo
México, a un país completo, que era de lo que los escritores querían escribir, de lo que la gente quería hablar, de lo que el artista quería comunicar. Ese era un contexto y era un país completo. Entonces, con esto quiero decirles que los contextos pueden ser muy, muy amplios, dependiendo de a cuántas personas le competa dicho tema. Y pues en la sociedad mexicana actual, a todos nos competen la mayoría de los temas que imperan socialmente. Entonces, regresando un poco al argumento principal que di, sí, se puede escribir desde una perspectiva completamente diferente al contexto que me rodea, pero eso implica que ya analicé mi contexto y que ya sé más o menos cómo va a ser recibido el tema en mi contexto. Siguiendo en esa misma vertiente, para mí, y yo creo que en cualquier tipo de arte, no solo en la literatura, la pieza artística va a ser siempre, siempre un fragmento del artista. Quizá no el artista en su totalidad, íntegramente, pero sí un fragmento del artista. Siempre, absolutamente siempre, va a ser un fragmento del artista el arte. ¿Por qué? Porque plasmar tus ideas, porque el arte ya dijimos que es esto de comunicar, de plasmar ideas, de transmitir pensamientos, sensaciones, emociones, ideales, etc. Entonces, plasmar todo eso, elaborar una estrategia para plasmar todo eso en cualquier pieza artística, en un libro, en una novela, en un cuento, en una pintura, en un edificio, en una pieza teatral, en una pieza de baile, siempre, siempre va a conllevar que tú dejes algo de ti ahí. O sea, cualquiera que sea la pieza artística que se vaya a hacer, va a ser propiedad personal y por ende va a llevar cosas de la personalidad del artista. Si se quiere, no de su personalidad, pero sí de sus pensamientos, de sus ideales, de sus sentimientos, sí va a llevar una carga muy, muy prominente de lo que el artista postula en ese tema. Y vuelvo al ejemplo de la novela feminista. Si el día de hoy yo quiero escribir una novela feminista, a lo mejor la configuro a mis personajes femeninos, a mis personajes masculinos, completamente diferentes a las personas reales de mi entorno, de mi contexto. Pero, como ya dije antes, va a implicar que yo conozca mi contexto y sí, en alguna parte de mi novela se va a ver reflejado lo que yo pienso acerca de eso. Mis personajes, el tratamiento del tema, los lugares, absolutamente todo, va a estar pensado a cómo yo me siento respecto al tema. Si yo configuro personajes femeninos muy feministas, muy valientes, muy independientes, muy autónomas, y configuro a los varones de la misma manera o de una manera muy, muy diferente, sí va a estar pensado de acuerdo a mi contexto. Va a estar influido por las mujeres que me rodean, va a estar influido por el tema del feminismo, va a estar influido por psicológicamente, incluso por mí, por las mujeres de mi contexto, etc. El arte va a ser siempre un fragmento del artista, no personal, quizá no de su personalidad, pero sí de su postura ante ciertos temas de los que se hablen en la novela, de su postura ante ciertos temas políticos. Y entonces, en base a todo esto, pues ya se puede especular un poco mi respuesta. Pero antes de darla concretamente, quiero hacer un poco otra interrogante paralela a la interrogante principal. ¿Por qué de repente nos surge mucho la inquietud de responder esta interrogante? Ya di una aproximación en el inicio,
Pero ¿por qué es muy específico en el caso de la literatura? ¿Por qué queremos responder muy tajantemente, debo añadir, si se puede o no separar al arte del artista en la literatura? ¿Por qué lo pensamos así? Porque realmente en mi investigación y en mi contexto solo pasa me imagino que pasa con muchas otras artes, pero en el contexto en el que me muevo, en la literatura es una conversación constante, es una pregunta constante y muy difícil de responder en ciertas ocasiones. Pero ¿por qué no surge separar a un autor de su libro? ¿Y por qué no nos urge separar a un arquitecto de su edificación? Es decir, ¿por qué si queremos separar, por ejemplo, no sé, a Pablo Neruda de su obra y decir que todo lo que está en sus poemas, en sus textos narrativos, no es realmente lo que piensa él? ¿Y por qué no pensamos en separar a Federico Mariscal de Bellas Artes? ¿Por qué no surge solamente cuando es de literatura? Y peor aún, ¿por qué no surge esta conversación solamente cuando se trata de temas muy sensibles? ¿No? Como esta literatura en la que la mujer es vista como objeto sexual, como agujero para los varones, como doméstica, como sumisa. ¿Por qué si nos causa un problema querer separar al arte del artista cuando se habla de las mujeres de esta manera? ¿Y por qué no nos surge queriendo separar, por ejemplo, a Amalia Hernández de sus piezas de su ballet folclórico? O a Federico Mariscal de Bellas Artes. Yo creo aquí mi aproximación a esta interrogante paralela, que realmente es un poco hipócrita de ciertos sectores de la sociedad, querer separar al arte del artista cuando es difícil defender las ideas del arte desde un punto de vista respetuoso o neutral. Es decir, si queremos separar a todos estos autores que escriben sobre la mujer como un objeto para defender al autor y para decir que realmente eso no es lo que piensa, para decir que no es realmente un misógino o un machista o un patriarca, pero no nos surge lo mismo cuando hablamos de Federico Mariscal y Bellas Artes. ¿Por qué si tenemos esa necesidad de seguir protegiendo al varón a toda costa? En fin, esa es como una posible respuesta a la interrogante aledaña, o una interrogante más a la interrogante aledaña. Y pues ya en base a esto voy a dar mi conclusión, y pues la realidad es que yo pienso que el arte del artista no se puede separar por todos los argumentos que ya di, pero creo que el más sólido es que el arte siempre va a ser un fragmento del artista. No podemos hablar de que algo como el arte, que está permeado de emociones, sentimientos, pensamientos, sensaciones, esté separado del artista de alguna manera. No puede estar separado del artista de alguna manera. El arte implica dejar un fragmento de el alma del autor en la pieza artística. Y aplica para todas las artes, me atrevo incluso a decir que aplica para todos los ámbitos de la vida. No se puede separar el arte del artista porque el arte es un fragmento del artista. No se puede separar. Y pues esa es mi conclusión. ¿Se puede separar al arte del artista? La conclusión es no. Y pues eso es todo. Díganme ustedes qué opinan. Generen sus propias dudas, generen por supuesto sus propias respuestas a esta interrogante, y pues compártalas aquí en los comentarios, suscríbanse para no perderse ningún episodio del mini podcast. Recuerden que podemos debatir sobre absolutamente cualquier tema importante
que se les ocurra. Y sí me interesa mucho saber muy concretamente si ustedes creen que se puede o no separar el arte del artista. No tienen por qué argumentarlo, si lo argumentan que mejor, pero ustedes, ¿qué creen? ¿Sí se puede o no se puede? Pónganlo en los comentarios y pues déjenlo todo ahí. Cuéntenme de qué les gustaría hablar. Ya saben que pueden contar absolutamente todo lo que quieran en los comentarios de este episodio. Muchas gracias nuevamente por estar aquí y nos vemos en algunos días con un episodio nuevo del mini podcast.